Mi nombre es Camila. Soy de un pueblo pequeño en el norte de Argentina, cerca de Salta. Si estás leyendo esto o escuchándome hablar, quiero que te detengas un momento y pienses. ¿Has sentido alguna vez que algo te observa desde las sombras? ¿Que hay algo ahí justo detrás de ti y aunque no lo veas? Porque eso fue lo que yo sentí durante meses antes de que todo comenzara. Y créeme, después de esta historia, tal vez nunca más puedas dormir tranquilo. Pero no te preocupes, todavía estamos a tiempo de que te vayas. Aunque, si decides quedarte, tal vez nunca puedas olvidar lo que voy a contarte. Todo empezó hace 3 años, cuando tenía 24. Vivía sola en una casa vieja que heredé de mis abuelos. Era una casa grande, con techos altos y pasillos largos, pero también llena de rincones oscuros donde la luz nunca parecía llegar. Mis padres se habían mudado a Buenos Aires cuando yo era adolescente, pero yo siempre preferí quedarme aquí, en este lugar tranquilo donde todos se conocen, o al menos eso creía. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue una noche de verano. Estaba acostada en mi cama, tratando de leer un libro bajo la tenue luz de una lámpara. Afuera hacía calor, pero dentro de la casa había una brisa extraña que movía las cortinas de mi habitación. Entonces lo escuché. Un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado en el piso de madera del pasillo. Me quedé quieta, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a estallar. Es solo el viento, me dije, pero sabía que no era verdad. El sonido no venía de afuera, venía de adentro de la casa. Me levanté lentamente, agarré una pequeña lámpara de mesa, como si fuera un arma y caminé hacia el pasillo. Todo estaba en silencio. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, como siempre las dejaba. La luz amarillenta de la lámpara temblaba en mis manos mientras miraba hacia ambos lados del pasillo. Nada, solo oscuridad. Pero entonces lo vi. Al final del pasillo, justo donde terminaba la alfombra y comenzaba el suelo de baldosas de la cocina, había algo tirado en el suelo. Era pequeño, negro y brillante, como una piedra mojada. Me acerqué con cuidado, preguntándome qué podía ser. Cuando llegué, me di cuenta de que no era una piedra. Era un mechón de cabello. Un mechón de cabello humano. Lo recogí con asco, pensando que tal vez algún animal lo había traído de afuera. Pero mientras lo examinaba, noté algo que me heló la sangre. El mechón aún tenía un trozo de cuero cabelludo pegado a él. Pequeño, casi imperceptible, pero ahí estaba. Lo solté de inmediato y retrocedí, respirando con dificultad. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez era un resto de algún trabajo de construcción que había hecho mi abuelo años atrás. O tal vez, no sé, cualquier cosa menos lo que realmente estaba pensando. Regresé a mi habitación y traté de calmarme. Me repetí una y otra vez que era solo una coincidencia, que no debía darle importancia. Pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese mismo golpe seco, como si algo estuviera cayendo en algún lugar de la casa. Los días siguientes fueron normales, o al menos eso intenté creer, pero empecé a notar cosas extrañas, cosas que no podían explicarse. Cada mañana encontraba las puertas de algunas habitaciones abiertas, aunque yo siempre las dejaba cerradas antes de irme a dormir. También comenzaron a aparecer marcas en las paredes, como arañazos profundos que no recordaba haber visto antes. Una noche, mientras cenaba frente al televisor, escuché un ruido en el techo. Era como si algo estuviera caminando sobre las tejas. Al principio pensé que era un gato o algún pájaro, pero el sonido era demasiado pesado para ser un animal pequeño. Me paré y apagué la televisión. El ruido continuó, más fuerte ahora, como si algo estuviera arrastrándose lentamente hacia el borde del techo. Entonces, de repente, cesó. El silencio fue peor que el ruido. Sentí que algo me observaba, aunque no pudiera verlo.
Miré hacia la ventana, esperando ver alguna sombra moviéndose afuera, pero no había nada, solo la oscuridad. Fue entonces cuando escuché un susurro. Venía de la cocina. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. El susurro era bajo, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para entender una palabra. Camila. No era mi voz, ni la de nadie que conociera. Era una voz rasposa, como si quien hablara tuviera la garganta llena de arena. Finalmente reuní el coraje para levantarme y caminar hacia la cocina. Encendí la luz y miré alrededor. Todo parecía normal. La mesa estaba limpia, los platos estaban guardados, no había nada fuera de lugar. Pero entonces lo vi. En el suelo, junto a la puerta que daba al patio trasero, había otro mechón de cabello. Esta vez era más grande y estaba acompañado por algo más. Una mano pequeña, desgarrada y ensangrentada. Grité. Corrí hacia la puerta principal y salí corriendo hacia la casa de mi vecina, Marta, que vivía a unos metros de distancia. Ella me recibió con cara de preocupación y me hizo pasar. Le conté lo que había visto, pero ella solo negó con la cabeza. Camila, esa casa tiene algo malo, me dijo. Tu abuela siempre decía que había algo ahí, algo que no debías molestar. ¿Qué quieres decir?, pregunté confundida. Marta bajó la voz. Antes de morir, tu abuela me contó que había encontrado algo en el sótano. Nunca me dijo qué era, pero juró que lo había encerrado allí. Me hizo prometer que nunca entraría al sótano después de que ella muriera. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El sótano. Había olvidado completamente que existía. Mi abuela siempre lo mantenía cerrado con llave y nunca me permitió entrar. Incluso después de su muerte, nunca me atreví a abrirlo. Esa noche no pude volver a mi casa. Dormí en el sofá de Marta, pero los sueños que tuve fueron horribles. Soñé con una figura encapuchada que caminaba por los pasillos de mi casa, dejando mechones de cabello y manos desgarradas a su paso. En el sueño, la figura se detenía frente a mí y me susurraba al oído. Pronto estarás conmigo. Cuando desperté, decidí que tenía que enfrentarme a lo que fuera que estaba en mi casa. Fui de vuelta y busqué la llave del sótano, que mi abuela había guardado en un cajón secreto de su habitación. La encontré y, temblando, bajé las escaleras que llevaban al sótano. Lo que vi allí abajo fue algo que nunca podré olvidar. El sótano era oscuro, húmedo y olía a tierra mojada. Encendí una linterna que había traído conmigo y comencé a bajar lentamente los escalones de madera que crujían bajo mi peso como si protestaran por mi presencia. Cada paso que daba hacía que el aire se sintiera más pesado, como si algo en ese lugar no quisiera que avanzara. Cuando llegué al final de la escalera, iluminé el espacio con la linterna. El sótano era más grande de lo que recordaba. Había viejos muebles cubiertos con sábanas blancas, cajas apiladas contra las paredes y herramientas oxidadas colgadas de ganchos. Pero lo que realmente llamó mi atención fue una puerta pequeña y metálica en la esquina más alejada del sótano. Era diferente a todo lo demás. Nueva, brillante, con un cerrojo grueso que parecía haber sido instalado recientemente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que esa puerta no debería estar ahí. Mi abuela nunca mencionó que hubiera algo así en el sótano. ¿Qué estaba escondiendo? Me acerqué despacio, con la linterna temblando en mis manos. Cuando estuve frente a la puerta, me detuve un momento para escuchar. No se oía nada, pero sentí una corriente de aire frío que salía por las rendijas. Era un frío que no venía del clima, sino de algo más profundo. Con manos temblorosas, descorrí el cerrojo. Hice una pausa antes de abrir la puerta, preguntándome si realmente quería saber qué había del otro lado. Pero ya era tarde para echarme atrás. Giré el pomo y empujé. Lo que vi me dejó paralizada.
Dentro de esa pequeña habitación había una figura encadenada a la pared. Era humanoide, pero no completamente humana. Su piel era grisácea y agrietada, como si estuviera hecha de arcilla seca. Sus ojos eran negros y vacíos, sin pupila ni iris, y su boca estaba torcida en una sonrisa que no parecía natural. Estaba desnuda, y su cuerpo estaba cubierto de cicatrices profundas, como si alguien la hubiera estado cortando durante años. Pero lo peor no fue eso. Fue lo que dijo cuando me vio. «Por fin has venido», susurró con esa misma voz rasposa que había escuchado en la cocina. «Te estaba esperando». Retrocedí, incapaz de articular palabra. La figura inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera estudiándome. Luego, levantó una mano encadenada y señaló algo detrás de mí. «No deberías estar aquí», dijo, «pero ahora que has abierto la puerta, ya es demasiado tarde». Giré rápidamente, pensando que algo estaba detrás de mí, pero no había nada, solo oscuridad. Cuando volví a mirar hacia la figura, esta había cambiado. Su sonrisa se había ampliado, y sus ojos ahora brillaban con una luz roja intensa. «¿Qué eres?», logré preguntar, aunque mi voz apenas era un susurro. La criatura soltó una risa baja y gutural. «Soy lo que queda de tu abuela», dijo. «Ella me encerró aquí para protegerse de mí. Pero ahora que tú has abierto la puerta, puedo salir». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. «¿Mi abuela? ¿Qué quieres decir?». La criatura no respondió. En cambio, comenzó a tirar de las cadenas que la sujetaban, haciendo un ruido metálico que resonó en todo el sótano. Las cadenas eran gruesas, pero podía ver cómo empezaban a ceder bajo su fuerza sobrehumana. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la escalera y subí tan rápido como pude. Cerré la puerta del sótano detrás de mí y puse una silla para bloquearla, aunque sabía que eso no la detendría por mucho tiempo. Las siguientes horas fueron un caos. Llamé a Marta, pero no contestó. Intenté irme de la casa, pero cada vez que abría la puerta principal, ésta se cerraba sola de golpe. Las ventanas estaban selladas, como si algo las hubiera atrancado desde afuera. Estaba atrapada. Entonces comenzaron los susurros. Venían de todas partes, del techo, de las paredes, incluso del suelo. Eran voces diferentes, algunas humanas, otras inhumanas, todas hablando al mismo tiempo. Decían mi nombre una y otra vez, como si intentaran llamarme. «Camila, ven con nosotros». Cubrí mis oídos con las manos, pero los susurros seguían dentro de mi cabeza. Caí al suelo llorando, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. No sabía qué hacer, no sabía cómo escapar, y entonces, de repente, todo se detuvo. El silencio fue absoluto. Me levanté lentamente, temiendo lo que pudiera encontrar. Caminé hacia el sótano, sabiendo que algo terrible me esperaba allí abajo. Cuando abrí la puerta, la criatura ya no estaba, pero en su lugar, había un mensaje escrito en la pared con lo que parecía ser sangre. «Ahora soy libre. Y tú eres la siguiente». Desde entonces he sentido que algo me sigue a donde quiera que voy. Escucho susurros en la oscuridad, veo sombras moviéndose por el rabillo del ojo y siento su aliento frío en mi nuca. Y ahora, mientras te cuento esto, solo puedo pensar en una cosa. ¿Qué pasará cuando decida volver a abrir esa puerta? ¿Qué te pareció la historia de hoy? Realmente me gustaría saber tu opinión para mejorar y hacer contenido que disfrutes mucho más. Por cierto, te dejo por aquí arriba este video. Te lo recomiendo. Está muy aterrador.